Buenas noches a todos aquellos que nos están viendo el día de hoy. Bienvenidos a la clase número 15 de Python principiante intermedio. El tema del día de hoy serán los árboles. Y estamos llegando a la clase final de este curso. Tú que lo estás viendo en virtual presencial o lo estás viendo retransmitido en el canal de YouTube. Ya sabes que con este curso optas a tu diploma en base a la realización de todas tus tareas y la visualización de los mismos videos, ya sea en el canal o que los hayas recibido en virtual presencial. Pues mi nombre es Juan Pablo Ruiz, Juan Pajic, y estoy sirviéndote con cursos de Python, de HTML5, y vienen nuevos cursos al ir terminando cada uno de ellos. Si tú necesitas algún tipo de asesoría o necesitas algún proyecto, ya sabes que puedes contactarnos y será un gusto poder apoyarte y servirte. Bueno, sin más, vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy, pues son los árboles. No son los árboles que conocemos, no es una clase de ciencias, no es una clase de biología para que estudiemos árboles, pero sí vamos a estar viendo la terminación muy similar a ellas. Por eso es que se llama árboles. Hemos venido estudiando nosotros ya a lo largo de las últimas clases, pues bastante interesante, ¿verdad? Porque ya fuimos viendo nosotros una estructura de cómo manejar los datos, pues, ¿verdad? ¿Por qué no quisimos meter en el primer curso también manejo de bases de datos? Porque creo que muchos desconocen realmente cómo se manipulan las bases de datos. Y para ello sería bueno poder recibir también un curso de base de datos. Ese es el error más grande que a veces tenemos, ¿verdad? A veces queremos iniciarnos de una vez, queremos montar ya un MySQL en alguna computadora viejita que tengamos ahí y queremos nosotros ya empezar a programar nuestra programación orientada a objetos ya de una vez ligada a una base de datos. Cuando a veces no entendemos ni de relaciones, no sabemos de construcción de datos, no sabemos concatenar información, no sabemos navegar entre ella, no sabemos traerla, pero nosotros ya nos creemos profesionales en bases de datos. Porque monté MySQL ahí, porque hice unos cuantos programitas en PHP, porque sé ligar mi Python al SQL, porque sé ir a traer unos campos, porque sé crear una base de datos. ¿Tú crees que ya eres experto en base de datos? No. Precisamente hay maestrías. No estoy diciendo que sean imposibles, no me malinterpretes, pero estoy diciendo que es bien importante que nosotros podamos conocer la estructura de lo que son directamente todo lo que son las bases de datos, pues, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros podamos conocer realmente también lo que son todas las partes que conlleva manejar una base de datos. Entonces yo iba a introducirlas como final de tema, pero realmente considero que debemos abarcar un poquito más amplio el tema de las bases de datos. Entonces podemos trabajar un curso con las bases de datos y directamente ya después podemos estar ligando Python, pues, Java y todo esto. ¿Sabe? Yo estaba escuchando a uno de mis mentores a nivel internacional de Python y de cualquier otro lenguaje de programación y me parecía interesante que él mencionaba, bueno, no estaba viendo directamente de Python, no era ni de programación, él era una cuestión que yo estaba realizando un trabajo sobre lo que es DO y todo eso, y directamente pues me pareció interesante cuando él mencionó que él no aprendía a programar en un lenguaje, sino que él sabía lo que era la programación, y la programación lo llevaba a que cuando él tenía que sentarse en cualquier otro lenguaje, él podía programar. Nosotros nos regimos a aprender un lenguaje, no aprender programación. Nos regimos a aprender un lenguaje y después no nos podemos mover de ahí. Él decía que él está trabajando y de repente le dice, mira, haz código aquí y es PHP. Mira, haz código aquí es Java. Mira, haz código aquí es Python. Pero tú sabes programar, entonces no tienes ningún problema con empezar a tirar las líneas. Y él dice que sin conocer el lenguaje empieza a tirar las líneas, pues, ¿verdad? Porque es cuando tú sabes programar. Entonces, lo mismo va a suceder con las bases de datos. Entonces, te incito a que estés pendientes porque vamos a estar trabajando con ellas y va a ser muy interesante que podamos trabajar también con las bases de datos. Pero regresando a nuestra clase del día de hoy, para poder avanzar, ¿qué son los árboles? Bueno, estuvimos trabajando listas enlazadas, estuvimos trabajando pilas, estuvimos trabajando colas, estuvimos trabajando tuplas, estuvimos trabajando diccionarios, estuvimos trabajando ya bastante estructuras sobre las listas enlazadas, estuvimos trabajando mucho las colas, las pilas,
Tú te recuerdas todo lo que estuvimos trabajando y realmente pues en todo manipulamos datos. En todo fue estar viendo cómo estructurábamos datos. También está el curso sobre el manejo de archivos .txt y .dat, en los cuales tú también ya puedes ir almacenando tu información para que tus programas no pierdan la información. Entonces, estamos creando que también los árboles están compuestos por nodos, como lo hemos venido aprendiendo. Todos nuestros datos los guardamos en nodos. Una clase muy común es el árbol binario. Es lo que vamos a estar trabajando nosotros bastante acá, en la que cada nodo contiene referencia a otros dos nodos. Posiblemente valores known. O sea, a veces podemos creer también y podemos pensar que los valores están también dados por known. Recuérdense que un known es cuando ya está vacío, pues, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros podamos también ver directamente estas características. Entonces, un árbol binario pues va a estar siempre relacionándonos a unos nodos, pues, ¿verdad? Y estos nodos pues llevarán algún valor known. Estas referencias se denominan subárboles, o sea, cada nivel empieza a ser un subárbol, el izquierdo y el derecho. Como los nodos de las listas, los nodos de los árboles también contienen una carga. Entonces vemos nuestro dibujo acá, que es una analogía, una topología del árbol. Y dice tipos de nodos en un árbol. Pues el primer nivel se denomina raíz. En el siguiente, pues ya es una rama y empieza a tener ramas. Cuando ellos llegan al último, se consideran hojas en su último nivel. Si tú puedes observar, G, aunque está al nivel de D, E y F, pero por ser el último, él es una hoja, no es una rama. En el momento en que G tuviera entonces también abajo algún nodo, él cambiaría a ser rama y los que estén abajo de él pasan a ser hojas. Es importante que entendamos esto. ¿Por qué se llama un árbol binario? A ver, ¿por qué crees tú que se llama un árbol binario? A ver, porque empezamos teniendo dos ramas, pues, ¿verdad? Empezamos teniendo dos ramas y estamos trabajando una estructura B, o sea, de dos por cada nodo, ¿verdad? Estamos trabajando dos por cada nodo. Entonces, tú puedes observar que A comienza con dos nodos, B tiene dos nodos, C tiene dos nodos, D tiene dos nodos, S queda con uno en este caso, F tiene dos nodos y G todavía no tiene ningún nodo. Entonces, esta es la estructura de un árbol. Nuestros datos van a estar manejándose dentro de un árbol. Entonces, veamos nosotros acá ya más específicamente como lo hemos estado viniendo trabajando. El comienzo del árbol se llama raíz, como ya lo habíamos estado platicando. A los siguientes nodos se les denomina ramas y los nodos nulos se les llama hojas, o sea, cuando ya no tienen ningún valor. También se les dice nodo padre al comienzo y a los siguientes hijos. Cuando están en el mismo nivel se les llama hermanos. ¿Cuáles serían hermanos en este caso? ¿Cuáles creen ustedes que son hermanos según este diagrama que tenemos ahorita nosotros en pantalla? Pueden irlo poniendo en el chat para hacer partícipes. Ok. Carga 2 y 3, correcto. Ellos son hermanos. ¿Quién es el padre en este caso? Carga 1. ¿Y quién es el hijo de la derecha? El hijo de la derecha es carga 3, correcto. Y podemos ver que quiénes son las hojas. Pues no, ya son valores que todavía no se han definido. Mi derecha o su derecha, claro. Mi derecha sería la de carga 3. ¿Verdad? Entonces sí, carga 3 es mi derecha. Entonces, y vemos nosotros que no son hojas, directamente son hojas, pues, ¿verdad? Entonces, es bien importante que nosotros podamos estar viendo directamente nosotros todo esto, pues, ¿verdad? Entonces, estemos bien al pendiente. Dice, una observación, para evitar el caos en las figuras, a menudo omitimos los valores de no. O sea, hoy los pusimos por una referencia, pero ustedes van a encontrar las estructuras de los árboles sin los nodos. O sea, no vale la pena estarlos poniendo. Ya no vamos a estar poniendo cargas vacías. Pues ya sabemos nosotros que si no hay un siguiente nodo, no hay valor en ellos, pues, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, antes de ir entrando directamente al código de Python, quiero hacer unas observaciones. ¿Cómo vamos a construir los árboles? El proceso de construir un árbol es similar al de una lista enlazada. Casi que venimos a crear lo mismo. Hacemos la llamada a un constructor, ¿sí? Que arma un árbol con un solo nodo. O sea, empezamos desde ahí. Vamos a crear un nodo como lo estábamos viendo, el nodo raíz. La carga puede tener cualquier tipo, pero los parámetros izquierdo y derecho deben ser nodos. O sea, a eso no hay pierde, ¿verdad? Pues
izquierdos y derechos deben ser nodos. En el init, izquierdo y derecho son opcionales. Su valor por defecto es none, o sea, vamos siempre a inicializar nuestro árbol en ese nodo en none, o sea, vacío. Imprimir un nodo equivale a imprimir su carga, como lo hemos visto con las listas, como lo hemos visto con todo lo que hemos estado trabajando hacia atrás. Una forma de construir un árbol es de abajo hacia arriba. Primero se construyen los nodos hijos. Pues los nodos hijos nosotros los vamos a cargar de esta forma. Pues a la izquierda le ponemos que es de una clase objeto árbol, ya estamos mandando el 2, y derecho le decimos que es el árbol 3. ¿Por qué no usamos el 1 para cargar izquierdo y derecho? A ver, ¿quién me dice por qué no cargamos con una carga de un entero el 1 directamente aquí en izquierdo o derecho? A ver, ¿quién cree por qué no hemos cargado? Porque el 1 vendría siendo el padre. Correcto, el valor 1 se lo vamos a dar al padre. Entonces, podríamos ver nosotros que podríamos crear la línea de la sentencia para empezar a usar ya supuestamente creada nuestra clase. Podríamos decirle el padre se crea así. A es igual a la clase árbol 1, izquierdo y derecho. Esto es si yo puse las primeras líneas como dice aquí. Y otra forma más sencilla y más corta es evitarme las dos líneas que están arriba y decirle A es igual a árbol 1, árbol 2, árbol 3. Ahí directamente cargué ya esto. Esto, si ustedes se dan cuenta, se llama una notación de preorden. Vamos a estar manejando las notaciones para que ustedes vayan entendiéndolas un poco más. Ahora, nosotros tenemos que recorrer los árboles. ¿Por qué no me estoy pasando a Python directamente? Porque quiero que primero podamos entender nosotros cómo funciona la estructura de un árbol ya informáticamente, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a hacer funcionar? Cada vez que se encuentre con una nueva estructura de datos, su primera pregunta debe ser ¿cómo la recorro? O sea, ustedes se dieron cuenta cuando aprendimos listas, cuando aprendimos pilas, cuando aprendimos colas, cuando fuimos aprendiendo diccionarios, cuando aprendimos tuplas, ¿verdad? Cuando aprendimos las listas, directamente tuvimos que aprender a cómo recorrerlas. Pues, lo mismo es ahorita. Ustedes han de estar pensando, bueno, tengo un árbol y ahora cómo vamos a viajar en él. La forma más natural de recorrer un árbol es recursiva. Ok, aquí viene a aprenderse uno la recursividad. La hemos tocado en ciertos puntos, hemos trabajado métodos recursivos y hoy es importante que aprendamos nosotros nuevamente que para viajar en un árbol vamos a necesitar la recursividad. Si el árbol contiene números enteros en la carga, esta función método calcula su suma. Ok, aquí estoy creando un método o una función. Si no está dentro de una clase, pues es una función. Pero si está dentro de la clase, pues es un método. Def total, self a, por eso es un método, porque está con self. If A igual a none, pues retorna 0. Ya sabemos que no hay ninguna carga. Pero si sí tiene algo, entonces return self total a izquierdo más self total a derecho más la carga. Esto nos permite hacer ese viaje, poder ir avanzando. Si ustedes se dan cuenta, es una secuencia que nos va a poder permitir el avance. En caso se da cuando el argumento es el árbol vacío, que no tiene carga. Así que la suma se define como 0. El paso recursivo realiza dos llamados recursivos para encontrar la suma de los árboles hijos. Cuando finalizan, se suman a estos valores la carga del padre. Si ustedes se dan cuenta, para poder avanzar, nosotros estamos viendo que estamos usando self total a izquierdo más el self total a derecho. Voy a traer las cargas para poder determinar qué es lo que tienen, pero para poderme subir de un nivel, le digo, suba el nivel del papá, suba un nivel. O sea, eso es lo que me va a ir permitiendo que puedan ir avanzando, ¿verdad? Entonces me va a ir permitiendo hacer la cascada, ¿verdad? Entonces me permite ir haciendo la cascada y esta me permite poder avanzar. Yo sé que va a ser más fácil cuando lo estemos poniendo en el código. También la otra pregunta que ustedes se van a hacer es, ¿cómo imprimo el árbol? ¿Cómo hago funcionar el árbol? Pues vamos a seguir trabajando con un proceso recursivo. Como lo estamos viendo acá, creamos un método que se llama imprimir árbol. Self recibe el argumento parámetro A. If A es igual a none, return. O sea, si no hay nada que imprimir, no imprime nada. Si entonces lo contrario, print a carga. Imprime la carga. Pero para poder saber todo el recorrido del árbol, como lo estábamos viendo anteriormente, porque ya empieza a ser una clase objeto que está teniendo todos sus métodos anteriores arriba, vimos cómo la va a recorrer, pero él se va a llamar recursivamente a la misma función o método de imprimir árbol para los valores que están en izquierda y que están en la derecha. Entonces, si ustedes observan acá,
Fíjese que yo hice unos ejercicios. Posteé esto en algunos canales de Discord, donde ustedes saben que siempre están aquellos que son novatos y se van de gallos, pues, ¿verdad? Y yo no digo que no haya Mara que sea galla, ¿va usted? O sea, sí hay pilas, sí hay gente que es muy pilas en el ámbito de Python. Y yo puse esto y me dijeron, estás mal, no se puede. Estás llamando a al mismo método dentro del método. Entonces yo le dije, sabes de árboles y de procesos recursivos. Soy novato, pero está mal tu código, deberías revisarlo. Bueno, le dije gracias. Claro, ya aquellos expertos te dicen, bueno, ok, entonces aquí estás recorriendo en una forma de preorden. Ok, sí, gracias. Eso es lo que quería hacer. Cabal, estás en un recorrido de preorden. Pero aquellos que no entienden dicen, ¿y por qué está llamándose a él misma? Self, imprimir árbol a izquierdo, self, imprimir árbol a derecho. ¿Cómo se llama a ella misma? Pues este es un proceso recursivo en el cual las cargas, en otras palabras, al imprimir un árbol, primero se imprime el contenido de la carga de la raíz, que es lo que estamos viendo. Printa carga, va a imprimir la raíz. Luego el subvalor izquierdo, porque siempre queremos el orden de preorden. Entonces queremos que primero se imprima todo lo que está a nuestra izquierda según el nivel en el que estamos. Y a continuación el subvalor derecho. Este recorrido se denomina preorden. Ahí lo estoy mencionando, miren, porque el contenido de la raíz se despliega antes que el contenido de los hijos. O sea, este proceso recursivo de imprimir árbol es un proceso preorden. Tienes que empezar a manejar esos conceptos. Si tú te das cuenta, también ya te había puesto otro aquí atrás que se llamaba notación preorden, que era prácticamente que lo cargaste en 1, 2, 3. O sea, 1, izquierdo 2, derecho 3. Entonces, si tú te das cuenta, estamos trabajando en un árbol binario en una forma de preorden, pero estamos mandando a imprimir con un proceso recursivo, ¿verdad? Entonces, es la forma en que tendríamos que navegar dentro de nuestro árbol. Ahora, el último antes de pasarnos a Python. Y esta es ya la notación prefija. Entonces, digamos nosotros que en este ejemplo que estamos haciendo acá, nosotros quisiéramos hacer directamente un árbol para operar orden de operaciones. La multiplicación ocurre primero para que se calcule el segundo operando de la suma. Entonces, representamos estas cargas como strings para seguir el orden. Esta ya es una notación prefija. A ver, quiero que analices el diagrama que tenemos en pantalla. Matemáticamente hablando, y tú que conoces cómo Python resuelve los símbolos matemáticos, estamos hablando de símbolos muy simples como la multiplicación y la suma acá. ¿Cuál sería el orden de resolver ese árbol para Python o cualquier otro lenguaje de computación? Aquí no te estoy hablando solo Python, te estoy hablando cualquier lenguaje. Quiero que me pongas en el chat, ¿cómo crees que ese árbol va a caminar? A ver, empiezo a ver respuestas. Dice la multiplicación primero y después la suma. Primero la multiplicación y luego la suma. Ok, y según los códigos que hicimos anteriormente, que tú viste en las diapositivas antes de que nos pasemos a Python, ¿recorre de esta forma o no recorre de esta forma? ¿Cómo dijimos que estaba recorriendo nuestros algoritmos de impresión y de recorrido? De forma binaria, de izquierda a derecha, comenzando por el padre, por la raíz. Y entonces, ¿cómo va a operar Python este árbol? ¿Sabes? Como los árboles que tú estás viendo aquí, es como funciona un script de calculadora, pues, ¿verdad? ¿Sí? Es como funciona un script de calculadora, ¿ya? O sea, tú agarras tu calculadora y empiezas a escribir y ella cómo sabe. Una calculadora científica, tú empiezas a poner 3 más 5 más 8 por 10 por 3 dividido 5 y ella ordena. Tiene un script, tiene un código, pues tiene un árbol, porque si tú te das cuenta, todos tus valores ingresan en un árbol. Ahora estás entendiendo para qué sirven los árboles, ¿sí? Bueno, entonces, lo que tenemos actualmente, ¿recorre este árbol? Pónganme ahí sí o no. A ver, contesten en el chat. Práctico. Recorre nuestro script que vivimos en las diapositivas anteriores y la forma en que estamos cargando los nodos, ¿recorre este árbol de esa forma, sí o no? A ver, lo que quiero es que estés entendiendo realmente las estructuras. A ver, nadie se va a animar a poner sí, no.
recorre lo que lo que hemos dicho, los scripts que hicimos, recorren este árbol en el orden que necesitamos operar, sí o no. Ok, vamos tranquilos, hermano. Sí, definitivamente deberíamos resolver primero la multiplicación. Entonces nosotros nos damos cuenta que el operando multiplicación debería resolverse primero, pero él no es el padre. ¿Sí? Él no es el padre. Esto es como que hubiéramos querido hacer nosotros, eh, poner la carga 1. O sea, esto es como hacer esto. Miren, se los voy a poner aquí. Lo voy a hacer aquí. Esto es como haber hecho esto. 1 más, ¿sí? 2 por 3. Eso es lo que está ahí, ¿va? ¿Sí o no? Eso está en el árbol, ¿no? ¿Verdad? Python tendría que resolverlo de esa forma, porque prácticamente yo escribí esto. Quitemos ahora esto. Yo escribí esto. Yo no le he dicho los paréntesis. Yo escribí esto. El árbol ingresó así, ¿sí? El árbol ingresó de esta forma. Inclusive no ingresó de esa forma. Ingresó como más 1. Ingresó con el por 2, 3. O sea, esa es la forma en que ingresó en el árbol. Miren. De esa forma ingresó en el árbol. O sea, cada dato que fue insertado en cada nodo ingresó de esta forma. Hoy yo tengo que hacer una estructura que me permita directamente que mi árbol pueda hacerlo. Bueno, entonces, para no tenerlos con más a ustedes en todo esto, vamos a irlo a ver a Python, porque es donde nos interesa poder empezar a trabajar. Entonces, vamos a trabajar nosotros directamente en nuestro Replit. Si les molesta el color, lo paso a blanco, ¿verdad? Porque creo que a veces molesta un poquito el color, ¿verdad? Ustedes me dirán si no molesta. Ahora, si les molesta, lo paso a blanco, no hay problema. Ok, oscuro está bien. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear la clase. Entonces, creamos la clase árbol, ¿sí? Y nuestra clase árbol, pues va a tener un método, ¿verdad? Que se va a llamar def init, que ya sabemos nosotros que va a tener, y va a tener self, ¿verdad? Entonces, self carga, porque viene la carga, y tenemos a izquierdo, que va a ser igual a none, porque los estamos inicializando vacíos. Y derecho, que va a ser igual también a none, ¿verdad? Porque son valores inicializados. ¿Qué va a tener este método de inicio? El principal método de nuestra clase árbol, pues va a contar directamente con self, ¿verdad? Punto carga, que es igual a la carga, ¿verdad? Ahí estamos bien, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí le tengo que poner qué valor va a venir del lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, tengo izquierdo igual a qué valor, a lo que viene en izquierdo, pues no hay pierde. Y creamos el derecho, que es igual a derecho. ¿Qué hemos creado aquí? El nodo, ¿verdad? Únicamente estamos creando el nodo. Entonces, habíamos hablado que obviamente, como es una clase, pues vamos a usar nuestro método str, ¿sí? Para poder trabajar. str, cambio aquí, str, le vamos a decir que es de self, ¿verdad? Entonces, creamos el método str, que lo único que va a tener es poder darnos el valor de la carga, ¿verdad? Entonces, lo que hace es retornarnos str self carga. Él lo único que hace es darnos la carga que tenemos, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ese método pues es oficial que debe ir después del init y estamos creando nosotros acá nuestro árbol. Ahora, ¿qué habíamos hablado que veníamos haciendo nosotros? Entonces, habíamos dicho que teníamos que saberlo
recorrer. Entonces, tenemos que saberlo recorrer. Entonces, para eso creamos la que les había puesto en la diapositiva, que era total. Y le vamos a decir self A. 2 puntos. El parámetro que va a estar entrando en él, ¿verdad? Entonces, le decimos if, si A es igual a no. Si A es igual a no, ¿qué vamos a hacer? Directamente dijimos. Nosotros le vamos a decir return 0, porque no hay nada, ¿verdad? Entonces, ya ahí ya sabemos nosotros que no hay nada. Y si sí hay carga, entonces, ¿qué le vamos a decir nosotros? Pues que nos retorne. ¿Se recuerdan que lo habíamos estado hablando ahí? ¿Qué tendría que retornarnos? El poder avanzar. ¿Cómo dijimos que avanzaba? Avanzaba la suma total de lo que hay en A izquierdo, ¿sí? Más lo que hay en self total, ¿sí? ¿Qué tiene en total? Lo que hay en el A, punto derecho, y hablaba que había que sumar la carga del padre, que en este caso la carga del padre, nosotros estábamos mencionando que es A punto carga, ¿verdad? Este nos da la carga del padre. Entonces aquí nosotros ya lo sumamos y esto está permitiendo que él pueda ir avanzando de una forma de un árbol binario, ¿verdad? Ahora, ¿qué más habíamos mencionado que había que hacer? La impresión del árbol. Entonces tenemos que crear nuestro método, imprimir árbol. ¿Qué recibe? Pues self, porque está dentro de un objeto, A, que es su argumento parámetro, y le vamos a decir que él hace un if a que si es no, si es vacío, no hay nada, ¿verdad? Entonces esto ya lo aprendimos nosotros acá, return, ¿sí? ¿Y qué hay aquí? Nada. Entonces no queremos que nos retorne tampoco un valor 0. Entonces solamente le vamos a decir que ahí no hay nada, ¿verdad? Entonces, else, ¿qué tenemos que hacer? Como habíamos puesto que había que trabajar. Primero se imprime el padre, dijimos, print a punto carga, se imprime el padre, self punto, se imprime el izquierdo, mira, árbol, aquí viene nuestro método recursivo, ¿se recuerdan? A izquierdo, después imprimo en mi método recursivo nuevamente, B punto, perdón, A punto derecho, ¿verdad? Y básicamente aquí yo ya hice lo que habíamos hablado, ¿se recuerdan ustedes? Entonces, hasta este momento, básicamente ya mi código está hecho en sus métodos, pues, ¿verdad? Entonces, ¿cómo diríamos nosotros probarlo? ¿Ok? ¿Cómo lo probaríamos? Pues vamos a asignar a una variable b, como habíamos visto ahí, árbol, lo voy a cargar con el 1 en el primero, árbol 2, árbol 3, y básicamente aquí ya cargué, ¿verdad? Voy a decirle b, imprimir árbol, y le pido que imprima b, ¿sí? Voy a tirar un print solo para que cuando estemos escribiendo más líneas se puedan separar y las podamos ver separadas. ¿Sí? Entonces, básicamente ahí nosotros tenemos puesto el árbol ya, miren, y lo estamos cargando con el valor 1, 2, 3 y le estamos diciendo que no lo imprima. Bueno, veamos si nos funciona. Ok, si nos funcionó, vemos su salida, 1, 2, 3, en el orden en que yo estoy cargando. Entonces él pudo entrar y recorrer el árbol, ¿sí? Entonces nosotros nos damos cuenta que él pudo entrar y recorrer el árbol. Bueno, acá ustedes se están dando cuenta de su objeto, clase árbol, que les permite a ustedes crear los nodos y irlos recorriendo. Entonces, esa es una de las formas en que nosotros estamos hablando que este es un orden, ¿verdad? Este es un orden de preorden. ¿Cómo dijimos que se llamaba? Preorden. Entonces, para que no nos vayamos a ir confundiendo y como yo les mando a ustedes esto,
Le vamos a poner aquí recorrido, notación, preorden, para que ustedes sepan qué estamos haciendo, ¿sí? Entonces ustedes se dan cuenta acá que nosotros pudimos hacer acá. Ahora, hay algo bien importante. Este método que tenemos acá, como vamos a seguir trabajando otros, le vamos a poner que este imprimir árbol es el recorrido de notación preorden, para que ustedes sepan que es el recorrido de preorden, ¿verdad? Entonces, recorrido de preorden. Entonces, así ustedes ya saben que conforme vayamos creciendo ahorita, sabemos nosotros que estamos ahí. A ver, básicamente nosotros ahí hasta ese momento pudimos hacer esto. Ahora tenemos directamente también eso, ¿verdad? Porque ustedes se darán cuenta que tenemos ahora el postorden, que era el que estábamos viendo en su ejemplo. El postorden, ¿qué nos dice? Si se despliegan los dos subárboles primero y a continuación el nodo raíz, se obtiene def imprimir árbol postorden self a, if a igual a no, return. Si no, self imprimir postorden izquierdo, self imprimir postorden a derecho y después imprimo el padre. El resultado sería para poder hacer el 1, 2, 3 por más. Esta es una actuación post fija. Por esta razón, este recorrido se denomina post orden. Si ustedes se dan cuenta, el cambio no es mucho. ¿Qué estamos cambiando? A ver, ¿quiénes me dicen que estamos cambiando únicamente? Siempre sigue siendo un método recursivo, pero ahora para hacer un post orden, moví solo las líneas. A ver, ¿quién me dice qué hicimos? A diferencia del otro. Veamos cuál era el imprimir el anterior para que ustedes los tengan visualizados. ¿Cuál era el preorden? Su proceso recursivo es el que me interesa que miremos. Y ahora el postorden también tiene un proceso recursivo. El print va al último. Exacto. Exacto, David. Ahora el print va de último. Entonces, construyamos ahora el recorrido. Este no lo vamos a meter aquí. Este lo vamos a meter aquí. Entonces, ahora vamos a crear el recorrido post orden, ¿sí? Y aquí ya nos damos cuenta nosotros. Vamos a crear ahora un método, ¿sí? Siempre imprimir árbol, pero le vamos a agregar post orden para que no sean iguales, self a dos puntos. Ok, podemos copiar y pegar para no complicárnosla y después movemos las líneas para no tener que hacer todo de nuevo, pues, ¿verdad? Entonces, solo nos movió la tabulación ahí, pero ahí estamos. Ahora, ¿qué cambiaba? Pues cambiaba que esta línea se iba, este se va y se va para abajo. Entonces, ok. Aquí tenemos ya un recorrido post orden. Entonces, nosotros ya tenemos un recorrido post orden y entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Pues ustedes se recordarán que el recorrido post orden que nosotros queríamos estar manejando, pues ahora nosotros le vamos a decir de la siguiente forma. A es igual a árbol, lo vamos a cargar y le vamos a poner el string, el símbolo más, que era lo que habíamos dicho que entraba de primero, cargábamos árbol con 1, ¿se recuerdan ustedes? Cargábamos árbol con asterisco, ¿sí? Y ahí que cargábamos
coma, árbol con 2 y cargábamos el último, árbol con 3, ¿verdad? Entonces, ahí está. Y ahora mandamos a llamar nosotros directamente a ese, pues, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo mandamos a llamar? Entonces, a este nosotros lo estamos mandando a llamar de la siguiente forma. Igual, ¿verdad? Solo que este es nuestro A. Imprimir árbol, post orden A. Solo que ya vieron que nadie me dijo que aquí había un detalle. El más entre el árbol asterisco, entre el árbol 2, entre el árbol 3 y estamos bien, ¿verdad? Ok. Vamos a poner un print aquí para que se nos vayan separando y podamos ir viendo. Ok. Ahora estamos recorriendo prácticamente nosotros acá en la forma que queríamos que ya fuera. Primero el más y esto. Entonces, esta nosotros le vamos a decir nosotros acá que veamos cómo corre. Miren, nos cambia el orden, ¿verdad? Nos está cambiando el orden. Entonces nosotros acá podemos darnos cuenta directamente de cómo ella empieza a ir evolucionando e ir cambiando el orden, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que podemos recorrer el árbol de diferentes formas, ¿sí? Y nosotros podemos imprimirlos de diferentes formas. Ahora, yo les pregunto, ¿funciona así para todos los árboles que uno quiera trabajar? O sea, ¿tendríamos que crear ya en nuestras clases todas las posibilidades de órdenes de navegar en el árbol o solo la que estoy necesitando? ¿Qué piensan ustedes? A ver, ¿qué me dicen ustedes ahí? A ver, a ver. ¿Mm? Bueno, vamos a hacer un ejercicio más aquí. Miren, usando las mismas que tenemos. Ok, ok. ¿Cuál es la pregunta aquí? ¿Deberíamos crear nuestra clase ya con todas las posibilidades de navegar el árbol o las voy creando conforme yo las necesite? ¿Qué piensan ustedes? ¿Crearíamos una clase con todas las posibilidades de navegar el árbol o conforme yo la vaya necesitando? ¿Mm? Vamos a hacer el mismo, miren, pues. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Lo único es que ahora le vamos a poner nosotros otra característica a esto. Miren, pues. Vamos a usar C siempre, pero vamos a cambiar esto. Miren, pues. Vamos a copiar esta línea para no repetirla. Ok. Miren cómo vamos a cargar ahorita el árbol. Ok. Le vamos a poner C a este para que no se repita. Miren lo que vamos a hacer. Y vamos a llamar a C imprimir árbol. Miren, a la primera que teníamos. Solo que ahora le vamos a pedir C. Miren, vamos a ver qué está haciendo. Vamos a poner un print acá para cambiar. Estoy llamando diferentes métodos dentro de mi clase árbol. Miren, aquí mandé el mismo orden de la 45, lo estoy mandando en la 41. Lo único es que estoy mandando a llamar diferente método, ¿verdad? Entonces miremos. Miren, la 41 ahora es esta, donde está el más. Más 1 por 2, 3, que era el que originalmente habíamos dicho, ¿se recuerdan? ¿Sí? Entonces, el más 1 asterisco 2 3, ese es una notación que, este es un recorrido en notación prefija, ¿sí? ¿Y esta cuál, qué recorrido sería?
Este es un recorrido. ¿Qué recorrido tiene? 1, asterisco, 1, 2, 3. Este tiene un recorrido en notación post orden, ¿verdad? Entonces, vamos viendo nosotros acá que vamos manejando un post orden, pues, ¿verdad? Sí, porque él está llamando a la post orden. Ahora, esto es para que ustedes se den cuenta cómo nos va avanzando los recorridos. ¿Y qué recorrido tendríamos por finalizar acá directamente? Pues tenemos un recorrido en orden. Finalmente, para recorrer el árbol en orden, se imprime el árbol izquierdo, luego la raíz y por último el árbol derecho. Eso sería en un orden, ¿sí? O sea, gráfico. Si tú te vas a ver el orden gráfico, es ese, pues, ¿verdad? Entonces, nuestro método sería def imprimir árbol en orden, self app, si A es igual a non return, y si no, mira, aquí cambia nuestra recursividad. Ahora la carga del padre, ¿en dónde pasó? A en medio. El resultado es 1 más 2 por 3. La expresión en notación infija. Ojo con eso, es una notación infija, ¿verdad? Que no debería procesarse en ese orden. Entonces, tú vas a hacer ahora un método adicional dentro de tu objeto que te va a manejar eso, ¿sí? Entonces, veamos. Vamos a crear un recorrido en orden, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahora, ya que tenemos definido acá, pues vamos a crear, imprimir árbol, solo que ahora le vamos a poner el orden. ¿Qué recibe? Self A igual que los demás, ¿verdad? Recibe lo mismo. Y ahora que tenemos igual, ¿verdad? Si A es igual a no, solo nos interesa su return, ¿verdad? Entonces, no hay pierde con eso. Ahora, ya vimos nosotros que todo sigue siendo muy similar porque todo es muy igual. Y lo único que le vamos a decir ahora es self, primero el izquierdo, imprimir árbol en orden a izquierdo, self, no, perdón, ahorita va el padre, print a punto carga, self, punto, imprimir árbol en orden y sería el A derecho. ¿Ok? Ahí básicamente hemos puesto el recorrido en orden también, ¿verdad? Ok, excelente. Así debe de ser. Todos deben estar más o menos enterados cómo es. Claro que lo que aprendemos en estos no se puede aplicar en los anteriores, pues, ¿verdad? Bueno, y entonces, ¿cómo haríamos nuestro recorrido en orden abajo? Pues nuestro recorrido en orden abajo va a ser de la siguiente forma. Nuestro recorrido en orden, vamos a usar la variable d y vamos a volver a crear nosotros lo mismo que teníamos aquí. Entonces, para no volverlo a escribir, lo vamos a copiar. Entonces, tenemos esto ahora aquí, ¿sí? Tenemos árbol más, árbol 1, árbol asterisco, árbol 2, árbol 3, ¿sí? Y ahora le vamos a decir nosotros que queremos el de imprimir árbol en orden de print para poder salir de ahí. Veamos nuestro último y miren, 1 más 2 por 3 en la forma que se ingresaron, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, en todos mandé siempre el mismo orden, tanto en la 53 como en la 58 como en la 63, siempre envié el mismo orden, ¿sí? Entonces ustedes acá se están dando cuenta ahora directamente
cómo funciona el árbol, ¿sí? Yo sé que pueden tener varias dudas. Ahorita prácticamente recorrimos en prefija, en postorden, en orden y en preorden. Si ustedes se dan cuenta, son 4 formas de trabajarlos. Los 4 dieron resultados diferentes. ¿Ven? Todo es a base de una recursividad. Entonces, yo estoy trabajando a base de una recursividad, ¿sí? Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Veamos más sobre los árboles. Tal vez así ya van ustedes aprovechando un poquito más el ejemplo. Entonces, ¿a qué nos referimos nosotros con esto? ¿Sí? Ok. Creamos un nuevo árbol para seguir implementando este aprendizaje de árboles binarios en nuestro curso de Python. Los árboles binarios son la estructura más común de árboles. La distancia principal de un árbol es un árbol binario. Es que solo puede haber como máximo 2 nodos secundarios por nodo principal. Aquí hay una representación visual de cómo se vería el árbol binario. Ya habíamos visto uno atrás, pero lo estoy volviendo a hacer. Ahora lo único es que el ejercicio de acá, si ustedes se dan cuenta, B solo tiene un hijo. D, C tiene 2. E tiene 2. F ya no tiene. D ya no tiene. Entonces, vamos viendo que las estructuras de los árboles van a poder ir siendo muy diferentes. Vamos a ver esto. Declaremos un árbol binario en Python como un método que instanciará los campos de clases, el nodo hijo izquierdo, el nodo hijo derecho y los datos del nodo actual. Esta es la estructura de un árbol binario simple. La función init es la versión de Python de un constructor de clase en OOP. Ya ustedes saben qué es esto. Es programación orientada a objetos. Esta es la función llamada cuando se crea una instancia de la clase tree, árbol. Ahora lo cambié para que no nos vayamos a confundir. En este caso, inicialmente establece el valor y los nodos secundarios en no. Ya lo habíamos estado viendo. Se inicializan con un valor 0. Solo que ahora lo vamos a hacer de otra forma. Agregue un segundo parámetro a la función init que representa el valor del árbol, inicialícelo a none para convertirlo en un parámetro opcional. Ok. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esta clase de árbol empieza con un valor igual a none también. A diferencia del otro ejercicio era que si era igual a no. En este caso es si valor es diferente a no. O sea, ahora lo estamos haciendo a la inversa. Si es diferente, ¿sí? Si es diferente, entonces el valor es el que está en valor. Y si no, el valor está vacío. ¿Se dan cuenta que ahora lo cambié? Cambié nuestra mentalidad para aquellos que les gusta ir a la negativa, dicen aquellos, pues, ¿verdad? Los que dicen blanco, otros dicen negro, ¿verdad? Los que dicen sí, otros dicen no. Entonces ahora vamos a la inversa, ¿sí? Si se encuentra vacío, pues prácticamente es su segunda opción. Hoy es, si tiene un valor, es la primera. Y lo siguiente es que self-left, self-right, ahora en inglés, están vacíos. Básicamente estaríamos nosotros haciendo lo mismo, ¿sí? Vamos a crear un nuevo replit para este ejercicio. Entonces vamos a crear uno nuevo para que no se nos mezcle con ese, ¿sí? Y vamos a crear uno nuevo. Entonces, de Python, le vamos a poner 0017, árboles alumno, solo que le vamos a decir que es el 2. Vamos a crear uno nuevo y lo vamos a comenzar igual, ¿verdad? Son cortos, no se preocupen porque ya lo estuvimos trabajando con el otro. Lo que quiero es seguir haciendo más para que ustedes vean. Class, este lo vamos a llamar tree ahora en inglés para que se diferencie del otro. ¿Qué vamos a crear nosotros acá? Pues nuestro método directamente, def, vimos que se creaba init, tal vez así se les va quedando un poquito más. Llamábamos a self porque él se llama a sí mismo y creábamos la variable val, que va a ser el parámetro que inicializamos en 0, ¿verdad? Ahora le decimos que si val es diferente a no, ahora lo estamos haciendo al revés, ¿sí? Entonces, self.val es el valor que tiene, sea igual a val, pues era el valor que está trayendo, ¿sí? Si no lo es, entonces quiere decir, si no lo es, ya sabemos nosotros que el valor self, val, no tiene nada, ¿verdad? Val no tiene nada, entonces es no, ¿verdad?
No tiene nada. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que cargar el resto. Tenemos que cargar self left con nada porque está vacío, ¿verdad? No tiene ningún objeto. Estamos creando los nodos self.right. Igual a, no, todo eso está vacío. Entonces es lo que estábamos diciendo nosotros ahí, ¿verdad? Todo eso está vacío y ahí estaríamos empezando a inicializar nuestros nodos nuevamente de otro árbol. Entonces ahora estamos trabajando otro árbol acá. Miren pues, ahora que la declaración de un árbol binario está cubierta, ahora podemos crear una instancia de un árbol. ¿Cómo creamos la instancia de un árbol? Para hacer esto simplemente llamamos al constructor del objeto usando el nombre del objeto. En este caso sería tree, ya que la función init no contiene ningún argumento excepto que por sí misma. Para agregar manualmente un valor al árbol, asigne un valor al objeto val dentro del árbol recién instanciado. ¿Cómo nosotros mandaríamos directamente un valor al árbol? Pues solo agregamos nosotros directamente, ¿verdad? Un valor al árbol de esa forma. Entonces, regresamos al replit. Y si ustedes se dan cuenta, nosotros podríamos ir comenzando aquí abajo, ¿verdad? Para ir metiendo nuestros valores. ¿Qué nos decía que teníamos que meter? Pues nos indicaba nuestra diapositiva el valor del árbol. Entonces, llamábamos a tree como tree 20, le vamos a mandar un 20 como valor y nosotros ahí tendríamos prácticamente el valor de tree. Ahí ya le estamos asignando su valor. En la diapositiva poníamos un print, pero no hemos hecho la función imprimir valores, entonces todavía no la podríamos ver. Entonces podemos tirarle un print tree val. Si nosotros le pusiéramos un print tree val, ¿qué creen que nos daría? ¿Mm? Print tree.val. Si nosotros le ponemos ese valor ahí, pues nos tiene que realmente dar el 20. Es lo único que hemos mandado, pero no hemos mandado nada más. Estamos mandando solo el valor 20. Él está haciendo entonces el nodo raíz. Él está empezando a ser el padre de todo el árbol, ¿sí? Entonces nos damos cuenta nosotros que él está empezando a ser el padre de todo nuestro arbolito. Ahora, agregar al árbol. Ya metimos el 20 como estamos viendo en el Ahora dice, para crear una instancia de los hijos del árbol, existe simplemente hacer lo mismo, arriba, pero en los campos left y right dentro del objeto tree. La regla principal de un árbol binario es que todos los nodos dentro del árbol están organizados en un orden específico. Esto se hace para que atravesar un árbol binario sea compatible con algún tipo de lógica. En este caso, la lógica es que el árbol contiene valores enteros y está organizado en orden ascendente de izquierda a derecha. Ok, está diciéndonos que está asignado en orden de izquierda a derecha. Miren. Entonces ahora nos están pidiendo que agreguemos 18 y 22 a nuestro árbol. ¿Cómo agregamos 18 y 22 a nuestro árbol? ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Pues entonces nosotros nos venimos acá y le decimos a tree.left que él es igual a tree, ¿sí? Carga 18, que era la que nos pedían, y le decimos a tree right que él es igual a tree. ¿Qué otro valor nos estaban pidiendo? 22. ¿Ok? Básicamente ahí ya lo cargué. Si yo lo corro, pues sigue dando el 20 porque no lo mandé a impresión, ¿verdad? Pero estoy haciendo la carga ya al árbol. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí estaría la impresión también de cómo nosotros imprimiríamos los valores. ¿Quieren rectificar que los valores están ingresando? Lo podemos hacer. No hay ningún problema. Para eso estamos aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Imprimamos los valores. Print, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a poner para imprimir los valores? Pues tree, ¿verdad? Punto. ¿Qué es lo que tenemos que imprimir ahí? El lado izquierdo, primero, left, punto, val, ¿verdad? Él nos estaría dando directamente el lado. Y el otro nos daría el print tree, punto, right, punto, val. ¿Ok? Si nosotros vemos esto, son las dos cargas que hemos metido. Miren,
18 y 22. Vamos bien en orden entonces. El arbolito está empezando a funcionar. Carga nodos. Eso ya nos dimos cuenta. Carga nodos. Entonces el arbolito está empezando a cargar nodos. Básicamente ya hicimos ese diagrama que estamos viendo aquí. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, ya hicimos esto. ¿Sí? Sin ningún problema, ya cargamos eso. ¿Verdad? Entonces ya lo hicimos. Eso nos está ayudando a poder ir creando nuestro arbolito. Ahora dice, para insertar un elemento en un árbol existente, agregue una nueva función insert. Ahora mire, vamos a insertarle nosotros acá. Ya hicimos dos. Ahora yo necesito insertarle, ¿sí? Ya no necesito irle a mandar una carga del 1 y del 2, porque esos ya se crearon. Ahora necesito insertar. En la clase tree, la función acepta dos parámetros, el parámetro autorreferencial self y el valor insertar val. La función insert inserta el valor val en el árbol, atravesando el árbol para ubicar donde debe insertarse el valor según la lógica dada. Nuevamente, la lógica del ejemplo de este artículo está en orden ascendente, según los valores enteros. Esta función es recursiva por naturaleza, lo que significa que puede subir y bajar del árbol dependiendo de la lógica declarada. Las funciones recursivas son funciones que se llaman a sí mismas repetidamente dentro de la función hasta que alcanza una condición de salida. Ok. Analicemos nuestra función o método insert. Self valor, porque comienza con el valor que se esté recibiendo. If cell punto val, dice. If cell es menor que self val, que ya está. Entonces, que haga self left, está vacío. Self left tree del árbol tiene un valor. Si no, entonces el self left inserte el valor. Quiere decir que entonces se va para ahí si es menor. ¿Ya se dieron cuenta? Si es menor, se va para ese lado, para el lado left. Si no, dice, el valor es mayor que el valor que se encuentra actualmente en el último nodo, el valor a la derecha es vacío. Si está vacío, entonces self right rival, ingrese el valor ahí. Si no, dice, nuestro valor derecho, inserte el valor. ¿Qué nos está diciendo acá? ¿Sí? Y mire todavía cómo termina. Else, si no el valor, es el valor. O sea, es el valor que haya venido. Voy a regresar hacia acá. Ya metimos 18 y 22. Imagínense que nosotros quisiéramos meter ahora 19. 19, ¿cómo lo meteríamos? Dice que está en un orden. 19, ¿en qué? ¿De quién va a ser hijo? A ver, ¿quién me dice de quién va a ser hijo 19? ¿De 18 o de 22? De 18. ¿Y 19 debería ser el hijo izquierdo o el hijo derecho de 18? ¿Debería ser el hijo izquierdo? Exacto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nuestra función insert, nuestro método insert, evalúa eso. Evalúa porque estamos ordenando, dijimos, de izquierda a derecha en orden ascendente. O sea, quiere decir que desde el más pequeño al más grande. Entonces, él debe entrar al árbol, recorrerlo, bajar el nivel y elegir cuál es más grande y cuál es más pequeño. ¿Sí? Yo para ya no hacerles directamente más tardado el proceso directamente de estar escribiendo todo el código, pues me voy a ahorrar un poquito de tiempo porque se los estoy explicando, pero creo que voy a copiar la función insert para que no la tengamos que estar directamente nosotros haciendo, ¿sí? Entonces, para que no estemos cayendo en mucho tiempo, porque no quiero alargarles el tiempo, entonces la voy a pegar ahí, miren, ¿sí? Entonces yo voy a pegar mi valor acá para que ustedes lo vean. Ahorita no puedo hacer nada, solo está insertando, ¿verdad? Voy a compartirles el replit en el chat, no tengan pena. Voy a compartir los dos replits en el chat para que ustedes puedan entrar por su URL en él, ¿sí? Entonces, no hay problema, ¿sí? Entonces, veamos rápido esto. Ya que creamos el insert, ya me entendieron ustedes la lógica. Tiene que ir buscando cuál es el más pequeño y lo debe anexar. También tiene que analizar que cuando ya está en la rama derecha, tiene que ver cuál es el más pequeño y si cumple que él sea más grande que los que tiene como hermanos. Pues, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo nuestra función insert. Ahora, la función anterior realiza lo siguiente. Se las voy a explicar. Miren,
Si el valor del nodo actual está vacío, la función asigna val al nodo actual. Eso es lo que están viendo ustedes ahí, ya después lo podrán ver. Si el valor del nodo actual es mayor que el valor a insertar, verifique si el nodo actual tiene un hijo izquierdo. Si el hijo de la izquierda existe, vuelva a llamar a la función insert con el hijo de la izquierda como argumento autorreferencial. Es una llamada recursiva. Si el hijo de la izquierda no existe, asigne val al nodo actual, o sea, lo va a asignar en la izquierda. Si el valor del nodo actual es menor que el valor que se va a insertar, verifique si el nodo actual tiene un hijo izquierdo. Si existe el hijo correcto, vuelvo a llamar a la función insert con el hijo correcto como argumento autorreferencial a la llamada recursiva. Si el hijo correcto no existe, asigne val al nodo actual. Tenga en cuenta que los árboles binarios siempre insertarán valores y nunca reemplazarán ni desplazarán ningún valor existente. ¿Me entienden esa parte? Esa parte es bien clave porque dice que no va a ir a reemplazar, ¿sí? No va a ir a reemplazar. Aquí tenemos entonces el ejemplo de nosotros meter 19 ahora. Miren, ahora, con el ejemplo existente dado anteriormente, intentamos insertar el número 19 como un valor en el árbol. Idealmente, si la función se implementa correctamente, el árbol con el valor recién insertado debería verse así. A ver, analicen las líneas, ¿sí? Es inmutable. Podríamos decirlo que sí, porque no reemplaza, ¿verdad? O sea, sí está siendo inmutable porque él no está directamente reemplazando, ¿sí? Él no está reemplazando. Entonces, al no reemplazar, nosotros nos podemos dar cuenta que sí, como está diciendo aquí nuestro compañero, se vuelve inmutable, ¿verdad? Entonces, ahora, nosotros veamos directamente que si no es inmutable, básicamente nosotros ya no podemos más hacer ahí. Ahora, si nosotros quisiéramos meter 19, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? A ver, ¿qué creen ustedes que tendríamos que hacer? Si queremos meter 19, nosotros tendríamos que ir a nuestro replit y ahora, donde estamos abajo, pues tecleamos el tree insert 19, ¿sí? Entonces, no reemplaza 18, sino crea una rama con el 19, convirtiéndose ahora en una hoja. Entonces, eso es lo que él está haciendo. Digamos, ahorita yo ya llamé a nuestra función insert, como decía ahí, ¿sí? Y ya le mandé el valor 19. Así es como estamos viendo en el dibujo acá. Si ustedes se dan cuenta, no puede reemplazar a 18 o no se va a ir a reemplazar a 22, más que todo. Ese sería el caso, ¿verdad? Venir y decirle, bueno, reemplace a 22 porque 19 es menor y vuelva a 22, hijo de 18, ¿sí? Esa debería ser la lógica, ¿va? Pero él ya no reemplaza la posición. Él simple y sencillamente ahora viene y ve que él debe pertenecer a la rama de 18 porque él es hijo ahora de 18 por ser un número 19. Ahora, compliquémosla un poco más. Veamos nuestra impresión para poder ir saliendo de ella y vamos a ir a meterle más cargas al árbol. ¿Qué pasa si queremos imprimir todo el contenido del árbol en orden ascendente? También debería implementarse una función transversal. Para recorrer un árbol binario e imprimir el contenido en el orden deseado, debemos usar el recorrido en orden. Este tipo de recorrido comienza a imprimir los valores desde la izquierda, luego hacia el centro y finalmente hacia la derecha. Las funciones de recorrido de árbol también deben ser recursivas. Eso ya lo habíamos estado platicando. Aquí está el código para recorrer el árbol existente en el ejemplo anterior. Tendría que ser nuestro método printValues, recibe self, if self left print values, imprima los valores de la izquierda. De ahí debería imprimir, dice, la carga del centro, print self val. Y de ahí debería imprimir la derecha, ¿verdad? Entonces va y va a imprimir la derecha. Si ustedes se dan cuenta, ese es el código que nos permite a nosotros poder imprimir la derecha. Entonces, de izquierda, centro y derecha. Entonces, vamos a irlo a ver directamente en nuestro replit y lo vamos a pegar aquí. Esto es para que ahorráramos la escritura. Miren pues, básicamente aquí ya estoy pudiendo imprimir los valores. Hasta este momento he metido insert 19. ¿Qué llevamos? Lo vamos a ejecutar para ver que no hayan errores. ¿Ok? Llevamos el ingreso de 20 como la raíz, metimos a la izquierda 18,
metimos a la derecha 22, le insertamos 19. Él tuvo que ir a hacer dentro del método la investigación y determinar si 19 correspondía ir en el hijo de 22 o en el hijo de 18. Al ver que era menor que el hijo de 22, se vuelve entonces hijo de 18. No se va para el hijo de 22 del hermano, ¿verdad? 22, porque él es menor. Entonces dice, no, no puedo irme con el hermano de 22, tengo que irme con el hermano de 18. Y eso lo está haciendo nuestro método de insertar. Ahí es donde creamos eso. Ahora, para ponerla más bonita, ahora tenemos esto. Miren, voy a insertar 24, que sería el siguiente, si ustedes revisan el código que tenemos acá, ¿sí? Voy a insertar 24 aquí, miren, y después inserto 5, miren, y después inserto 21. ¿Cómo debería de ir a funcionar? Pues bueno, después del 19, que ya habíamos visto, mando 24. Viene 24 y dice, voy a ingresar en el árbol. ¿De quién debería ser el hijo? Va a ser hijo de 22. Entonces viene y le dice, yo voy a ser hijo tuyo. Y entonces lo carga. Todavía no hemos mandado 21. Entonces quiere decir que lo tuvo que haber cargado a la izquierda de primero. Lo tuvo que haber cargado a la izquierda, porque todavía no habíamos mandado 21. Después viene y le dice, voy a meter 5. 5 viene y le dice, ah, tú eres más pequeño que 18. Entonces, tú vas a ir aquí. Entonces viene y le dice, ah, pero tú tienes ya 19 también. Entonces viene y le dice, ok, 5 es menor que 19. Entonces lo tengo que cargar como tu hermano a la izquierda, porque él ya ve que él es menor. Y después todavía nosotros venimos y cargamos 21. 21 viene y lee a sus padres 18 y 22. Primero viene y ve, ah, hay 22. Ya descarta esta parte, ¿sí? Entonces él ya viene y descarta a el hermano de 18, porque dice, no, ya 21 es mucho más grande que 18. Y dice, bueno, está 22. Entonces 22 le dice, tú puedes ser directamente entonces el creador. Entonces viene y le dice a 22, bueno, ¿y tú cómo estás? Ok, sí, tú tendrías que ser hijo mío, le dice. Entonces viene y le dice, 21 le dice, ah, pero tú tienes la carga de 24. Y 24 estaba a la izquierda originalmente, porque hablábamos que cuando los inserta los pone siempre a la izquierda. Entonces le dice, mira, pero yo tengo un valor 21. Ah, entonces te vas a volver hermano de 24, pero tú pasas a ser el izquierdo, porque tú eres más pequeño que 24. Esa es la analogía del árbol. Exacto. Busca el valor más cercano. Busca el valor más cercano, ¿sí? Él busca el valor más cercano. Entonces, ustedes se dan cuenta que ahí está haciendo esas relaciones. ¿Por qué 21 no se fue con 19? Porque 22 era el papá. Entonces él viene y dice, y era más grande que 18 y 19. Y como estamos trabajando binarios, entonces lo pasa para la familia de los dos, de los 20, ¿sí? Se lo pasa a la familia de los 22. Entonces, él ya lo maneja ahí. Digámoslo ahora ahí, ya no está en el ejemplo, lo vamos a ir a escribir en nuestro código Python, ¿sí? Lo vamos a ir a poner en nuestro código Python. Vamos a ir a poner nuestro código Python y vamos a ir a agregar lo que hace falta. Prácticamente ahí ya están los valores, ¿sí? Ya pusimos los métodos, ya están. Ahora lo queremos imprimir. Pero ya tiramos tree insert 19. Tiremos ahora tree insert, el que estábamos diciendo, que ya sería 24, el que seguía. Agregamos tree insert 5, porque habíamos metido el 5. Tree insert 21. Y como ya creamos nuestra impresión, ¿verdad? Lo único es que vamos a ir a parar los prints para que no salgan.
Ahora queremos tirar por el método. Ahora queremos tirar por el método que hicimos. Tree, print, ¿verdad? Values. Y queremos tirar todo lo que hay en ella. ¿Sí? Ok. Miren. Ok. 5, 18, 19, 22, 21, 22, 24. La fue a imprimir en orden. ¿Por qué la fue a imprimir en orden? Porque son el orden de los valores. Es el orden de los valores, pero no fue el orden en que ellos ingresaron. Aquí ya tendríamos que ir a traer nuestros anteriores para ir trabajando en las demás formas en que estuvimos viendo el día de hoy. Tendríamos que ir a traer nuestros métodos recursivos de prefijo, postorden, orden o preorden para poderlo ordenar. Pero lo que quiero decirles es que aquí tiré todo el árbol, pero él lo ingresó directamente de esta forma. Esta es la forma en que él anidó, ¿sí? Esta es la forma en que él anidó los inserts, porque nuestro método insert, este es más inteligente que hicimos en el primer ejercicio, ¿va? Del primer ejercicio solo los iba colocando, no importaba en dónde, los iba colocando. Este ya tuvo una función de poder decir, un método de poder decir, si sos más pequeño, vas aquí, si sos más pequeño, vas aquí, si sos más pequeño, vas aquí. A ver, voy a hacer un ejercicio en esta diapositiva, ¿sí? Y dice, los árboles binarios en Python son fáciles de implementar y crear instancias. Tendría que crear manualmente un objeto de árbol en Python y crear las funciones de utilidad para la inserción y el recorrido. Además, debe existir una lógica específica para las implementaciones y para que las funciones recursivas tengan una condición de salida. En el caso de este ejemplo, la lógica implementada son enteros ordenados en orden ascendente. O sea, ¿qué hicimos? Si ustedes se dan cuenta, nuestra impresión en Replit era desde el 5. ¿5 era el primer elemento? No, pero le pedimos nosotros hacer lo siguiente. Nosotros le pedimos directamente a nuestro método imprimir value, le pedimos esto. Miren, nosotros le pedimos directamente a ella que hiciera el recorrido de esta forma. ¿eh? Entonces empezó así, a imprimir de esta forma. ¿Qué encontró de primero? 5. ¿Sí? ¿Qué encontró de segundo? A ver, ¿quién me dice que se recuerda que entra en un segundo? De segundo encontró a 18. ¿Qué encontró después? A 19. ¿Qué encontró después? 20. ¿Qué encontró después? 21. Después encontró a 22. Y por último encontró a 24. Eso si nosotros regresamos al replit, es lo que vemos en la impresión. Miren, vemos un 24. Vemos cabal precisamente nosotros que ese es el orden recursivo que hizo, pero no entraron de esa forma. Si ustedes se dieron cuenta, fueron datos que ya se ordenaron. O sea, este árbol ordenó de forma ascendente. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes aprendan, que se den cuenta que este otro ejercicio nos imprimió en orden ascendente, aunque el árbol no estuviera de esa forma, pero él pudo tener esa inteligencia. A ver, si yo fuera a meter ahorita la carga con el número 20, que se va a repetir, ya hablamos que no la muta. ¿Dónde entraría 20 ahí? A ver, ¿quién me dice dónde entra 20 nuevamente? ¿Dónde entra 20? Ya voy a ir terminando, no se preocupe. En la hoja de 19. Uh-huh. Ok. A ver, ¿quiénes votan por el color azul? Que lo volvería. Bueno, si es 20, perdón, si es 20, lo tendría que poner aquí. ¿Y quiénes votan? Porque lo pone aquí. A ver, ¿dónde pondría 20 el sistema que hicimos? ¿En el azul o en el verde? ¿Ah?
azul, verde. Debía haber usado azul y roja, puro Matrix, ¿verdad? Ya viene la nueva. A ver, pues, ¿qué píldora van a tomar? ¿La azul o la verde? Interesante, ¿no? Bueno, creo que tenemos bastantes diferencias de opinión. A ver, los que dicen azul, ¿por qué dicen azul? Veamos rápidamente en el chat por qué dicen azul los que dicen azul. No tenga pena, Armando. No es que estemos diciendo si está bueno o está malo. Igual voy a preguntar para los que dijeron en verde. Y unas pueden responder los que dijeron verde también. Porque empieza a revisar de la rama de la izquierda. ¿Mm? Bueno, ¿cuántos usan P-Charm aquí? ¿Cuántos usan P-Charm? ¿Ah? Si ustedes usan P-Charm, podrían ir a ver el valor de insertar 20, ¿verdad? Vamos a quitar esto. Y si yo insertara 20, ahora aquí, perdón, insert, ya estoy durmiéndome ustedes. Insert 20, ok, y lo ejecutamos. ¿Qué hizo? A ver, ¿qué observaron? El 20 ya existe, ¿verdad? No se alteró, pero ¿saben ustedes algo? Sí podemos nosotros ver la carga directamente en dónde está, ¿sí? Nosotros podemos ver en dónde se quedó el objeto. Ahora, esta aplicación yo no la he manipulado tanto acá, pero no sé si me vaya a dejar ver los valores de los objetos. Pero si ustedes usan un PyCharm o usan un Visual Studio Code o un Visual Studio, podrían ver en dónde quedó el valor. Sí van a ver dos 20, pero no los imprimió. ¿Ya? O sea, sí hay un 20 como dijimos. O es hijo de 5 o es hijo de 21. De que hay otro 20, hay otro 20, porque él crea otro espacio. ¿Sí? Porque él crea otro espacio. Recuérdense que el análisis se hizo en 5, 19, 21 y 24 porque son los que van quedando. Él ya no revisó 18 o 22 porque esos ya eran padres de los que ya tenían. ¿Sí? Entonces, eso les va a quedar de tarea decidir si era 5 o 21. Ya si usan un PyCharm y pasan el código ahorita que yo se los envíe, lo van a poder revisar. Ok, este es el final de la clase 15. Este curso involucraba 15 clases, ¿sí? Y este es el final del curso de principiante intermedio. Si tú entregas tus tareas, vas a poder optar por tu diploma. Y ahorita te voy a mostrar antes de que corte la transmisión. La tarea número 14 son 4 ejercicios y es esta. Ya la voy a enviar en las redes sociales y en el chat. Dice el ejercicio número 20. Se dice que dos árboles binarios son isomorfos si tienen la misma estructura, aunque no tengan los mismos valores de los nodos, o sea, cargas diferentes. Vea la figura 1213 y 1214. Teniendo en cuenta el concepto anterior, haga la representación de un vector y desarrolle un programa que determine si dos árboles son o no isomorfos. Ah, ya se las puse bonito, ¿verdad? Isomorfos es que tienen la misma cantidad de padres, de hermanos y de hijos, y que tienen lo mismo, aunque los valores no sean los mismos. Si ustedes se dan cuenta, este árbol empieza con A, el del 12-14, y el del 13 con J. K y M son similares a B y C. X, Y, Z, W, lo mismo que D, E, F, G. Aunque son valores diferentes,
pero son las mismas estructuras de árbol. Esto quiere decir que son isomorfos, ¿verdad? Estos son isomorfos. Entonces ustedes van a hacer ejercicios donde a través de valores van a determinar si son iguales o no son iguales. El ejercicio 21 directamente es sencillo también. El ejercicio 21 dice, haga un programa que determine el número de hojas de un árbol binario representado en un vector. Miren, determinar la cantidad de hojas que tiene, ¿sí? Haga un programa que determine el hermano de un nodo cualquiera. Y el ejercicio 23, haga un programa que determine el padre de un nodo cualquiera. Básicamente, eso también es así. También valida letras por código ASCII, hay que hacer el script, ¿verdad? Porque el código ASCII, pues ya nosotros lo llamamos, pues, ¿verdad? Hacemos un script y podemos manejar el código ASCII. Esta es la tarea número 14, cuenta con 4 ejercicios, es la última tarea del curso, utilizando los árboles, pues, ¿verdad? Entonces, doy los agradecimientos a los que han participado durante este curso, a cada uno de ustedes por formar parte de esta academia, Juan Pajica Academy, a nuestro patrocinador de hosting, RR Technology, sitios web que ayudaron a la construcción de este curso, al libro Introducción a la Programación con Python del autor Andrés Becerra Sandoval de la Facultad de Ingeniería Pontificia de la Universidad Javeriana de Cali. Se utilizaron referencias de diversos autores y en fundamental de este libro que se encuentra en la versión Python 2.0 y fue trasladado por mi persona a la Python 3 para que nos pudiera estar sirviendo. Prepárate para el nuevo curso que viene, intermedio avanzado, y ustedes podrían estar participando. El diploma va a tener un código QR, va a indicar de dónde es tu curso que terminaste. Este grado es reconocimiento por haber completado el curso de Python principiante intermedio. En este caso está emitido a mí, pues es un ejemplo, la fecha establecida, la firma del instructor, va a tener también una firma de nuestro control académico, que es en este caso Silvana Rodríguez, que es parte del equipo de trabajo a nivel administrativo. Va a tener el código QR, el cual se va a encontrar en nuestra página web cuando tú lo utilices en digital o lo imprimas y a las personas que tú estés llevando tu currículum pueden escanearlo y los va a llevar directamente a nuestra página web dando validez, diploma, la fecha en que tú cursaste, cuánto cursaste, si completaste todo el curso, definitivamente, y está extendido. Una vez completadas tus 15 clases visuales, entregas de tareas y proyectos, como dice hasta abajo, certificamos que esté emitido este diploma por parte de Juan Pají Academy Guatemala. Y esa es la forma en que tú vas a obtener también tu diploma. Ese es pues parte de nuestro sponsors de este curso, Desarrollo Technology, el cual brinda un hosting de $54 al año, que incluye un dominio, incluye bases de datos, incluye muchas cosas para que tú puedas practicar, puedas hacer el curso de WordPress que vamos a estar emitiendo también, es uno de nuestros patrocinadores. Este valor no lo encuentras en el mercado para todo el contenido que tiene este hosting. Si tú deseas realizar una donación para que puedas seguir llevando estos cursos sin ningún costo y podamos seguirte sirviendo, pues esta es mi cuenta de PayPal, la cual tiene más de 20 años de antigüedad y puedes hacer una donación. Estas son todas nuestras redes sociales. Te invito a que estés en el servidor de Discord para que estés enterado de todo lo que hacemos. Sigas el Twitter para que sea una comunicación más rápida y te suscribas a los canales pues, de WhatsApp y de Telegram para que tú también puedas estar enterado. Entonces, básicamente, eso es lo que nosotros estamos trabajando en este momento. Voy a cortar la transmisión de grabación